buenas tardes a todos, a todas. Rebeca, un placer tenerte junto a nosotros, aunque sea de manera virtual. Para nosotros tener este diálogo contigo realmente es maravilloso. Tenés muchísimos seguidores, realmente. Tus palabras siempre sobre educación y las distintas temáticas, sobre la enseñanza y evaluación realmente son más que ilustrativas en realidad y acompañan permanentemente en nuestras propias prácticas siempre de manera muy contundente. Así que agradezco en lo personal y en nombre de la universidad realmente que tu buena predisposición, tu amabilidad y generosidad realmente por poder brindarnos este espacio y poder compartir contigo. Gracias aquí a los presentes, alumnas de gestión educativa de nuestra carrera Gestión Educativa de la UNSADA, docentes del distrito, docentes también veo que allí de la región. Así que, bueno, daremos inicio de manera formal a este encuentro. Así que, Walter Bonillo, acostumbrada a decirle Tato, Walter Bonillo, el secretario académico de la universidad, es quien va a ser la presentación formal de este encuentro. Gracias, Natacha. Buenas tardes a todas y a todos. La Universidad Nacional de San Antonio de Areco, la UNSADA, en virtud del vínculo con el sistema educativo en su conjunto y especialmente, por supuesto, en su región de influencia, ha venido desarrollando distintos encuentros, distintas instancias de formación, instancias de aprendizaje conjunto, con la comunidad educativa en su totalidad. En esta oportunidad, a través de este encuentro virtual, tenemos el placer de ser acompañados y de estar junto a la especialista Rebeca Anijovic, que nos brindará la charla La evaluación formativa como aliada de los aprendizajes. No es necesario, por supuesto, explicar mucho la importancia del tema de la evaluación formativa en relación justamente con los aprendizajes. Sin duda es un tema que atraviesa todo el sistema educativo y que en estos últimos tiempos ha sido foco de muchísimo trabajo, especialmente en el nivel secundario y en el nivel de educación superior. Y qué mejor que pensar, reflexionar sobre este tema, acompañados, ayudados justamente con una especialista de la estatura académica de Rebeca Anijovic, a quien por supuesto agradecemos profundamente su generosidad de estar aquí acompañándonos justamente en vías de ese objetivo. Como les decía, el tema es sin duda un tema que atraviesa todo el sistema educativo, todos sus niveles. Por eso, desde la universidad quisimos invitar a los docentes de todos los niveles de la educación, desde el nivel inicial hasta el nivel de educación superior, a estudiantes de profesorado de todos los niveles, autoridades educativas, inspectores, directores, miembros de los equipos de orientación escolar. La idea justamente es poder aprovechar este momento para, como decíamos, pensar y reflexionar sobre este tema. Leer o tratar de expresar toda la trayectoria de Rebeca Anijovic es demasiado, ¿sí? Simplemente, y además no queremos perder tanto tiempo, sino queremos escuchar, sin duda. Pero permítame decirle que es profesora de Ciencia de la Educación, profesora en Psicología, especialista y magíster en formación de formadores por la UBA, profesora del Profesorado de Enseñanza Media y en Ciencias Jurídicas de la UBA, docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia,
Uruguay, Brasil, Argentina, directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés. Sin duda nos queda una cantidad de cosas por decir. Por supuesto, ha escrito varias publicaciones, entre ellas podemos nombrar una introducción a la enseñanza para la diversidad en el 2007, estrategias de enseñanza, otra mirada al quehacer en el aula del 2009, y en ese mismo año transitar la formación pedagógica, dispositivos y estrategias. En el 2010 ha publicado la evaluación significativa, compilación de diversos autores. En el 2011, Evaluar para aprender. En el 2014 nos ha enriquecido con la práctica como eje de la formación y también gestionar una escuela con aulas heterogéneas. En el 2017 también prácticas reflexivas, horizontes y perspectivas, como también la evaluación como oportunidad. Es decir, como ustedes ven, y por supuesto multitud de conferencias, de charlas, como también de artículos, que hacen que podamos decir que ha formado a muchísimos docentes de todos los niveles educativos. Antes de pasarle la palabra a Rebeca, les quería comentar cómo vamos a proceder. Por supuesto, vamos a escuchar a la disertante, ¿sí? Aquellos que tengan, por supuesto, algunas preguntas para poder realizarle a Rebeca luego de su charla, por supuesto, no vamos a poder hacer todas las preguntas que seguramente saldrán y surgirán, pero al menos algunas justamente como para poder charlar un poco más de algunas inquietudes que puedan surgir. Si ustedes lo pueden ir anotando en el chat, Natacha va a ir como escribiendo y viendo cómo de algún modo también puede sintetizar algunas preguntas que son comunes. Por eso, ahora quisiera darle justamente la palabra a nuestra invitada especial, sin volver a decirle y agradecerle justamente, Rebeca, por tu generosidad y por la predisposición para compartir este espacio de aprendizaje. Así que muchas gracias por parte de la UNSADA, muchas gracias por parte de la región y del territorio, y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir una pantalla, así ustedes pueden seguir la presentación. Y por supuesto, la idea es que después podamos dialogar un ratito, que no quede solamente en una presentación que yo pueda hacer, sino que efectivamente podamos dialogar acerca de las preocupaciones, inquietudes que ustedes tienen, y que no pueden no ser solo preguntas, sino también reflexiones, ¿no? que ustedes pueden ir planteando. Lo primero que quiero compartir con ustedes, y no porque sea algo nuevo, pero que tenemos que cambiar la evaluación que conocemos. Nosotros venimos de muchísimos años y en todos los niveles educativos, mirando y transitando en realidad la evaluación con algunas características que ustedes podrán ver aquí. Hay muchas más, pero solo para hacer una pincelada de dónde venimos, para entender por qué la necesidad de cambiar. Venimos de una evaluación con una función altamente controladora, ¿no? Donde ese modo de controlar no tiene que ver con efectivamente dar cuenta de qué y cómo aprenden los estudiantes, sino con un control muy vinculado, les diría,
a la repetición de información, a lo que llamamos conocimiento declarativo, ¿no? Que el estudiante es capaz de repetir, pero no comprender qué es lo que está diciendo. Una evaluación fundamentalmente de carácter sumativo, es decir, que se evalúa al final de una unidad, al final de un curso, de una materia, exclusivamente, porque la función sumativa es una función importante, pero no solo si la usamos como única función. Una evaluación que han sostenido siempre un alto grado de oscurantismo, ¿no? De ocultar los criterios de evaluación, que de alguna manera nos remiten a qué miramos los docentes acerca de los aprendizajes de los estudiantes. Una evaluación homogénea, la misma evaluación para todos los estudiantes, los mismos instrumentos, recursos, tiempos, con una retroalimentación solo correctiva, que es la retroalimentación que le dice a un niño esto está bien, esto está mal, o le dice a un joven que aprobó o desaprobó, y que si bien es una retroalimentación importante, sobre todo en los aspectos procedimentales que tienen muchas disciplinas, efectivamente no alcanza para impactar y mejorar los aprendizajes. Y una evaluación con bastante ajenidad de los estudiantes con los procesos de evaluación, eh, con una clara idea de que la evaluación es decisión, responsabilidad exclusivamente de los docentes, que los estudiantes se involucran poco y obviamente no los dejamos tampoco involucrarse, y no estoy hablando, no me refiero a la calificación, sino al proceso que implica, desde la perspectiva de la función formativa de la evaluación, darse cuenta de qué y cómo los estudiantes están aprendiendo. Venimos de esa forma de entender la evaluación desde hace muchísimos años y de alguna manera se ha transformado en un nudo cultural esta evaluación, entendiéndola como como bien lo plantea Mardel, esas formas tan arraigadas de pensamiento y de acción, y obviamente presentan dificultades para ser cuestionado, para ser cambiado. Cuesta mucho cambiar la evaluación porque no se trata de un cambio de técnica, de herramienta, de instrumento, sino es un cambio de concepción, un cambio de paradigma acerca de cuál es el sentido, cómo vinculamos la evaluación efectivamente como aliada de los aprendizajes y no como un obstáculo que hay que de alguna manera vencer y que nos trae. Hoy a la mañana, conversando con docentes de Misiones, me decían, bueno, ¿por qué seguimos teniendo miedo, ¿no? Preguntaba un estudiante de un profesorado cuando se trata de la palabra evaluación. Bueno, toda esta carga que nosotros tenemos con respecto a la evaluación desde la perspectiva no de aprendizaje, sino de control, de temor, de angustia, y podríamos sumar un montón de sentimientos vinculados y un montón de huellas que estos modos de evaluar han dejado y dejan en cada uno de los estudiantes. Con toda esta breve, digamos, descripción de dónde venimos, también quiero decir que junto con todo esto hay un interés hoy eh, por revisar esos procesos tanto de enseñanza como de evaluación, ¿no? Y revisarlos no solamente en términos de qué innovaciones se pueden pensar, sino cuál es el sentido más profundo de la evaluación, cuál es ese sentido que ayuda a los estudiantes a aprender cada vez más y mejor y ser más autónomos y más independientes. Y en ese recorrido hablamos también del concepto de evaluación distribuida, ¿no? Porque estamos hablando de una práctica, de una actividad socialmente situada y que también es objeto de investigación. Sabemos que los aprendizajes hoy ocurren
en muchos momentos y en muchos lugares, no solamente al interior de un aula o de una institución educativa. Y entonces nos preguntamos, ¿no? Y nos desafiamos a pensar cómo aprovechar, cómo reconocer todos esos espacios y momentos de aprendizaje que suceden no necesariamente o únicamente adentro de las instituciones educativas. Lo que pasa hoy con los estudiantes, por ejemplo, que muchas cosas las resuelven fuera de la escuela, por ejemplo, bajándose un tutorial y aprenden algunas cuestiones, uno diría, no sé, o no necesariamente las que aprenden son las que el diseño curricular señala, pero aprenden muchísimas habilidades, aprenden muchas, desarrollan muchas competencias, tienen modos de acercarse al conocimiento que son diferentes a los que nosotros ofrecemos en las escuelas, por ejemplo. Y entonces uno diría, bueno, ¿cómo podríamos acercar, ¿no? Si pensáramos en un puente entre lo que los estudiantes traen cuando vienen a una institución educativa, con todo lo que hacen y aprenden por fuera, y lo que nosotros tenemos para ofrecerles en términos de nuestros propósitos de enseñanza. Esta evaluación distribuida también se vincula con la idea de la función formativa que habla de instrumentos y actividades auténticas, ¿no? Que tienen que ver con acercar tareas y propuestas a los estudiantes vinculadas a problemáticas del mundo real, en el caso de la universidad, vinculadas al desarrollo de la futura profesión en la que ese estudiante se está formando. Entonces, cuando hablamos de evaluación, hablamos hoy de una práctica inclusiva que asegure el derecho a una educación de calidad académica con sentido social para todos nuestros estudiantes, que contribuya al desarrollo de capacidades como aprender a buscar información, eh, el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo. Es decir, que queremos que la evaluación no sea solamente recoger evidencias, ¿no?, de saberes disciplinares, de definiciones, de datos, dado que tenemos mucho acceso y los estudiantes tienen mucho acceso a través de distintos dispositivos, eh, pero, por ejemplo, digo, la discusión y el debate clásico hoy, bueno, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Uno diría, hay que enseñarle al estudiante a hacerle preguntas a la inteligencia artificial, hay que enseñarle al estudiante a validar la información que ofrece un chat, por ejemplo, y eso implica el desarrollo de capacidades y no solamente de saberes disciplinares. Y también entendemos a la evaluación como una oportunidad para sacarla también de esa mala prensa que tiene, una oportunidad para que los estudiantes muestren lo que saben, hagan visible sus avances, sus logros, identifiquen sus fortalezas, sus desafíos, para desarrollarse como sujetos autónomos en un mundo cambiante, en un mundo complejo e incierto, en un mundo donde no sabemos exactamente qué va a suceder, ¿no?, en el futuro. Y poco podemos anticipar, o menos podemos anticipar, por ejemplo, qué saberes van a necesitar nuestros estudiantes dentro de 2 años, 3 años, 5 años. Y las pocas certezas que tenemos hoy, podría decirnos que cuanto más ayudemos a desarrollar esas capacidades de los estudiantes, siempre ligadas a saberes, pero con foco en las capacidades, probablemente los estemos preparando, y digo probablemente porque no podríamos asegurar, pero probablemente los estemos preparando mejor para ese futuro complejo e incierto en el que estamos viviendo. Entonces, podemos decir hoy que cuando pensamos en evaluar, estamos evaluando cuán competente, cuán capaz es un estudiante, ¿no?, para resolver un problema nuevo, analizar un caso, tomar decisiones,
proponer estrategias, modos de llegar a esas metas, para reflexionar, para usar la información de manera flexible. Y aquí quiero traer con una metáfora cómo son importantes las dos funciones de la evaluación, la función formativa y la función sumativa. De la sumativa sabemos un montón, la practicamos hace muchísimos años, sabemos qué es lo que ocurre al final y que es muy importante porque es la evaluación que permite de alguna manera que el estudiante articule, ¿no?, todo lo que fue aprendiendo en una unidad, en un proyecto y demás, pero también es muy importante desarrollar la evaluación formativa. Y con esta metáfora de la sopa y del cocinero, explicando un poquito que cuando el cocinero prueba la sopa, en realidad cuando la está haciendo y la prueba, mientras hace ese proceso, nosotros podríamos hablar de la función formativa. ¿Por qué? Porque mientras hace ese proceso, el cocinero la prueba, se da cuenta que le falta sal, que está poco especiada, que está fría o demasiado caliente, y tiene posibilidad de mejorar esa sopa. Cuando la da por terminado y se la lleva al comensal, estaríamos en la función sumativa, porque ese proceso se terminó. Ustedes me podrán decir, bueno, sí, puede hacer una nueva sopa. Sí, claro, pero sobre la sopa que ya hizo, ese proceso terminó y puede ser que haya terminado mal, porque efectivamente entregó la sopa y el comensal se la devolvió porque no le gustó, porque le faltaba, le sobraba, etc. Algo de esto pasa con los aprendizajes. Nosotros cuando el estudiante en cualquier nivel educativo, pero fíjense que cuando llega a una instancia final y nosotros tenemos que decirle, lamentablemente, usted no alcanzó, no logró, no aprobó, y uno diría, tal vez si hubiésemos trabajado más con la función formativa, ese estudiante hubiera llegado al final en mejores condiciones, ese estudiante hubiera mostrado aprendizajes que den cuenta del proceso y del recorrido que ese estudiante fue haciendo a lo largo de ese proceso. ¿Por qué no sucede? Bueno, porque hasta no hace mucho tiempo las políticas públicas en general, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, no legitimaban la función formativa, ¿no? Solamente pedían calificación, aprobado, desaprobado, 2 notas, 3 notas, promedios, y no había lugar legitimado a la función formativa. Paradójicamente, a todo lo mal que nos pasó con la pandemia, diría una de las cosas buenas que nos pasó es que las políticas públicas empezaron a legitimar que hay que evaluar formativamente y no solamente de manera sumativa. Por supuesto que de lo que la norma dice, a lo que después sucede, no solamente en las aulas, también en la formación docente, ya sea formación docente inicial o formación pedagógica de docentes en la universidad o en la educación superior, hay una distancia bastante importante, hay un montón de prácticas de la función formativa que hay que enseñarlas, y entonces tenemos un largo recorrido para hacer, pero en la medida que estén legitimadas, uno podría decir que hay que entonces destinar tiempo cuando uno planifica la enseñanza y al mismo tiempo que planifica la enseñanza, planificar la función formativa de la evaluación, que significa que cuando yo hago mi planificación de cómo voy a enseñar, por ejemplo, una unidad, un proyecto, lo que fuere, voy a pensar, por ejemplo, casi como si hiciera un viaje, en qué momentos voy a hacer paradas, qué instrumentos voy a usar en esas paradas para que el estudiante se autoevalúe, para ofrecerle retroalimentación, para que los estudiantes compartan sus propias producciones y las puedan analizar. Bueno, una cantidad de recorridos que tienen que ver con la función formativa que si no las planifico y no las pongo en cronograma, en general no suceden. Y si además tengo por delante que tengo programas muy largos para llevar adelante, entonces el tiempo no me alcanza y a lo
primero que renunciamos es a la función formativa, en aras de una supuesta más cantidad de información que efectivamente todos los especialistas hoy coinciden en que menos es más, menos cantidad y más profundo, y que la pregunta es qué tiene sentido que suceda en las aulas. Es una pregunta que a mí me gusta usar mucho con docentes y profesores, que es la pregunta: ¿qué se pierde un alumno que no vino hoy a mi clase? Y si lo que se perdió lo encuentra buscando algo en internet, digo, tendría que revisar yo cuál es el sentido de mi clase, ¿no? Porque si es simplemente transmitir información, solo transmitir información, efectivamente el estudiante puede buscarla solo en su casa, accediendo a Internet. Pero si lo que pasó en mi clase tuvo que ver con construir conocimientos desde distintas perspectivas, que tuvimos debates en el grupo donde fuimos validando algunas hipótesis, si además aprendimos a trabajar colaborativamente, si además aprendimos a analizar críticamente y poder reformular propósitos de un proyecto y demás, y además pudimos crear un estudiante entonces que falta a una clase se pierde algo que no va a encontrar necesariamente entrando en la computadora o entrando en Internet. ¿Qué significa entonces evaluar el proceso, no? Al principio hay 4 ideas centrales con las que trabajamos para mostrar qué sería evaluar el proceso. Uno es acerca del qué está aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero evaluar, qué es lo que está aprendiendo el estudiante? Y en el proceso, un ejercicio que solemos hacer es pedirle, por ejemplo, que diseñe un mapa de ideas de lo que comprendió hasta el momento. Supóngase a la semana, a los 10 días de haber empezado a trabajar con una unidad. Ese mapa provisorio, prendido con alfileres, porque recién el estudiante está empezando a entender o a vincular o a establecer relaciones, es un muy buen instrumento para mí como docente, para darme cuenta por dónde están circulando y qué tendría que hacer distinto yo en mis próximas clases, y también para el estudiante ver en ese mapa cómo le va a ir agregando, cómo va a ir corrigiendo en ese mapa ideas que están sueltas inicialmente, ideas que son erróneas, que son malentendidos, y entonces es un instrumento que va a poder revisar varias veces durante el proceso. La segunda idea tiene que ver acerca del cómo aprende, y nos interesa que el estudiante pueda hacer visible las estrategias que usa para aprender, ¿no? Si el estudiante está resolviendo un problema, y no hablo de problema solo en matemática, está resolviendo un problema, nos interesa que pueda darse cuenta cómo está resolviendo, qué estrategias está utilizando, ¿no? Qué recorrido está haciendo, qué le resulta difícil de ese recorrido que está haciendo, qué le resulta fácil. Entonces, ahí estaríamos en ese proceso revisando el cómo aprende. También nos interesa cómo avanza, o sea, no solamente qué estrategias se está usando, sino cómo se da cuenta que si tuviera una escalera le diría que está subiendo un escalón en el aprendizaje, que está haciendo algo mejor que que lo hacía 2 días atrás o 3 días atrás. Cómo tiene conciencia de esto el estudiante. Y también el tema tal vez más importante, que es acerca de los desafíos. O sea, la pregunta importante no es solamente qué hizo bien o qué hizo mal, sino cómo tiene que avanzar, hacia dónde tenemos que llevar al estudiante para que avance en sus aprendizajes. Y todo esto tendría que suceder en el recorrido y en el proceso, justamente para evitar llegar al momento de la función sumativa y decirle, bueno, lo lamento, no pudo, no lo logró, eh, no llegó, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas ideas centrales que forman parte de la función formativa? Bueno, la primera, sin la cual no podemos hacer ninguna de las otras, que es compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Y cuando digo compartir, no digo se los leo el primer día. Compartir significa hacer un trabajo
dedicarle un tiempo para que los estudiantes comprendan qué tienen que aprender y entonces hacer alguna actividad como, por ejemplo, compartir los objetivos de aprendizaje y pedirles que se reúnan en pequeños grupos y que expliquen con sus propias palabras qué entendieron que tienen que aprender, ¿no? Y cuál es el sentido de esos aprendizajes. Y si compartimos los criterios de evaluación, hay muchísimos ejemplos de actividades que podemos hacer para que ellos se apropien de los criterios de evaluación. Por ejemplo, yo siempre invito a los docentes a que se guarden 2 o 3 trabajos de sus estudiantes de este año, supónganse, de un texto, una producción escrita que hicieron sobre textos argumentativos, guarden una producción muy buena, una buena y una no tan buena, sin los nombres, por supuesto, de los estudiantes, y entreguen a los estudiantes esas 3 producciones y pídanles que digan cuál para ellos es mejor y por qué, cuál les sigue y cuál les sigue. Y en esa discusión los estudiantes están hablando de criterios de evaluación. Después podemos con esas mismas producciones darles algún instrumento para evaluarlas, una lista de cotejo, una rúbrica, lo que ustedes quieran, y pedirles que se pongan en evaluadores y evalúen esas 3 producciones, cómo las evaluarían, y otra vez ponemos en común y discutimos las distintas miradas y qué es lo que está mirando cada uno, de tal modo que se van habituando a trabajar con esos instrumentos de evaluación, con esos criterios, y entonces la próxima vez, cuando ellos hagan su producción, les vamos a pedir que antes de entregar ese trabajo, puedan revisar ese trabajo con la lista de criterios y que esa lista de criterios la tengan presente siempre en sus carpetas, en sus computadoras, porque si están bien definidos los criterios y estoy usando un buen asistente de la evaluación como una lista de cotejo o una rúbrica, los estudiantes la van a usar, uno diría, como mapa de ruta, ¿no? Para ir dándose cuenta qué le falta a su trabajo antes de, por ejemplo, entregarlo. La tercera idea tiene que ver con ofrecer retroalimentaciones que no sean solo correctivas, retroalimentaciones formativas que tienen que ver con mirar lo que el estudiante sabe hacer, puede hacer, identificar fortalezas del trabajo de los estudiantes, ofrecerles preguntas para que puedan pensar acerca de su producción, ofrecerles sugerencias, ofrecerles pistas para que, orientaciones para que el estudiante efectivamente a través de la retroalimentación avance. La cuarta idea es desarrollar actividades de autoevaluación y de retroalimentación entre pares, con esa intencionalidad de que sean cada vez más autónomos y desarrollen habilidades metacognitivas de aprender a aprender, y diseñar instrumentos de evaluación auténticos, que en lugar de repetir una definición de memoria, les podamos dar un problema y que puedan analizar ese problema a la luz, por supuesto, de todos los saberes disciplinares que hemos trabajado con ellos. Esas son como las 5 ideas centrales de la evaluación formativa y que por supuesto hay una parte de la evaluación formativa que vuelve hacia nosotros como docentes para regular nuestros procesos de enseñanza. Cuanto más información nosotros recogemos de los procesos, más vamos a poder adaptar nuestras propuestas de enseñanza a aquellas necesidades identificadas, ya sea individualmente o grupalmente, para avanzar, para hacer avanzar a los estudiantes. Los criterios de evaluación son esos parámetros que nos tienen que ayudar a diseñar e interpretar las evidencias de aprendizaje. Por eso esos criterios tienen que ser transparentes, tienen que ser públicos, tienen que ser compartidos. La idea de la transparencia no solamente con los estudiantes, también con las familias, en el caso de los estudiantes más chicos, eh, pero también públicos, porque cuanto más se pueda construir consenso
adentro de una institución educativa, en todos sus niveles de criterios de evaluación que sean compartidos entre varios docentes, porque el estudiante es uno, y siempre digo, uso el ejemplo de la escuela secundaria, porque por la cantidad de materias que tienen. Ustedes imaginen que si un estudiante secundario tiene 10 materias y cada profesor elige 5 criterios de evaluación diferentes para evaluar, cada adolescente estaría, diría, luchando con 50 criterios de evaluación. Ninguno de nosotros podría estar trabajando simultáneamente con 50 criterios de evaluación. Pero si nosotros construimos algunos consensos y decimos, miren, vamos a ponernos de acuerdo en 2 o 3 criterios de evaluación que vamos a usar en todas las materias del primer año, y después 2 o 3 que sean propias de cada disciplina, ¿no? O del área. Estaríamos, además de consensuando entre profesores, también ayudando a los estudiantes a aprender a trabajar en serio con criterios. Los criterios, si los estudiantes comprenden los criterios, estos van a impactar en algo que queremos que todos alcancen cuando son autónomos, que es los procesos de autorregulación de sus aprendizajes, que es darme cuenta, por ejemplo, que no estoy entendiendo algo, identificar qué hago cuando no entiendo algo, ¿no? Algunos abandonan la tarea, otros se angustian, otros se quedan y hasta que no la resuelven, no la sueltan, otros piden ayuda. Bueno, tener conciencia de que no lo entendí, tener conciencia de qué hago yo frente a esa situación, para después entonces poder pensar colectivamente qué estrategias podemos abordar, formaría parte de este desarrollo de habilidades metacognitivas de autorregulación de mi propio proceso de aprendizaje, que es lo que me va a llevar a la autonomía. Por otro lado, necesitamos diversificar la búsqueda de evidencias de aprendizaje. Imagínense si yo buscara en mis estudiantes recoger evidencias solo escritas. Estaría beneficiando a los estudiantes que tienen más facilidad para escribir. Si yo buscar evidencias orales, estaría beneficiando a quienes tienen más capacidad de explicar algo oralmente. Entonces, diversificar las evidencias y los instrumentos implica que a veces voy a usar algo escrito, a veces algo oral, a veces algo de observación del desempeño, a veces algo individual, a veces algo grupal, porque además hoy sabemos que cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Si yo uso un único tipo de instrumentos, no estoy permitiendo a los estudiantes que puedan mostrar lo que aprenden de diferentes maneras y no de una única manera, como tradicionalmente lo ha hecho la escuela homogénea. La retroalimentación, entonces, como una de estas prácticas, hoy se la considera el modo principal para hacer avanzar el aprendizaje y la enseñanza. Y esa retroalimentación formativa tiene como 2 partes muy importantes. La primera es una que se viene trabajando hace mucho tiempo, que es enseñar a los docentes a retroalimentar sobre el contenido, o sea, sobre qué tenemos que retroalimentar a los estudiantes y cómo, ¿no? Cómo le decimos lo que le tenemos que decir en la retroalimentación. Y ese qué le decimos debería estar absolutamente guiado por los criterios de evaluación. Es decir, si un criterio de evaluación dice capacidad de argumentar, nuestra retroalimentación tendría que ser sobre la capacidad de retroalimentar, no sobre lo que a mí se me ocurrió hoy a la mañana cuando voy a leer un trabajo práctico de los estudiantes y le voy a hacer una retroalimentación sobre lo que hoy pienso que, ¿no? Porque los criterios de evaluación son una guía, son un norte para ver qué vamos a mirar del aprendizaje de los estudiantes. Pero los investigadores en los últimos años
lo que han descubierto que no alcanza con ser un buen docente que ofrece retroalimentación formativa, sino importa también qué hace el estudiante cuando recibe esa retroalimentación. Si el estudiante no hace nada con la retroalimentación que le hicimos, uno diría, no fue formativa. Nos pasamos todo el fin de semana escribiendo retroalimentaciones largas, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha dedicación, y el estudiante ni la lee. Y entonces, tomando ese problema, Black y William, que son dos investigadores ingleses que vienen investigando este tema desde hace más de 30 años, descubrieron algo súper interesante, digo, que iluminó un poco este campo, que los estudiantes decían que no leen lo que los profesores le devuelven como retroalimentación porque el tema ya pasó y la semana que viene están entrando en otro tema. Entonces, la pregunta es, ¿para qué lo voy a leer? ¿Para qué voy a hacer algo si esto ya pasó? Entonces, allí los investigadores plantean con muy buen criterio que la retroalimentación formativa mira el pasado, pero tiene que proponer una oportunidad futura donde el estudiante pueda usar eso que recibió de la retroalimentación para efectivamente ponerlo en juego. Si no, efectivamente tendría razón los estudiantes cuando dicen, ¿para qué ellos dicen cosas no tan educadas como digo yo ahora en este espacio, pero bueno, esto ya fue, igual no te va a pedir nada con esto, igual no hay nada que hacer con esto, y entonces efectivamente la retroalimentación no cumplió con su objetivo. Con los estudiantes que tenemos hoy, hay como un pedido como muy explícito de los estudiantes que ofrezcamos retroalimentación de distintas maneras, oral, escrito, grabando un audio, grabando un video, no solamente de manera escrita o de manera oral. Con lo cual, que hoy es bastante fácil grabar un audio, un WhatsApp y ofrecerle una retroalimentación al estudiante que pueda volver a oír, que le podamos poner un ejemplo, porque además es bastante más rápido que escribir un texto, ¿no? Entonces hay como una propuesta de incluir otros modos de... En toda esta cuestión, también hoy las investigaciones, ustedes van a encontrar que hablan de la necesidad de alfabetizar a los estudiantes para aprender a trabajar con la retroalimentación y alfabetizar a los docentes, enseñándoles herramientas, instrumentos para poder retroalimentar a los estudiantes de manera formativa, de manera que efectivamente los haga avanzar en sus aprendizajes. Hasta acá el sentido más profundo del encuadre teórico. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles algunos ejemplos de lo que llamamos asistentes de la evaluación, que son esos instrumentos que nos van a ayudar a ofrecer retroalimentación, a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse, etcétera. Y van a ver algunos ejemplos de distintos niveles educativos. Y obviamente la idea es que sobre estos instrumentos cada uno pueda también construir los propios, bajarse de internet en los que haya y ajustarlos, adaptarlos a sus necesidades. Este protocolo lo venimos usando hace mucho tiempo. Es un protocolo para ofrecer retroalimentación en la línea de lo que llamamos protocolos focalizados, porque uno de los, así como descubrieron el problema del pasado y el futuro con la retroalimentación, también descubrieron que si se le da a un estudiante demasiada cantidad de retroalimentación, tampoco el estudiante toma toda esa cantidad, se siente abrumado y entonces se está optando por instrumentos focalizados. Fíjense, este protocolo tiene 3 pasos. Le digo al estudiante que siga haciendo algo que está bien, le puedo decir 2 o 3 cosas de las que está haciendo que no me alcanza con decirle esto está bien. La idea es decirle qué es lo que está haciendo bien. 2
ideas, 1, 3, de empezar a hacer algo que hasta ahora el estudiante no hizo y un par de cuestiones que tiene que revisar para mejorar, ¿no? Y como este protocolo, bueno, tenemos un montón de ejemplos de protocolos. Las listas de cotejo, que las conocemos, no son nuevas, pero sí lo que le agregamos para hacerla un poco más cualitativa. Arriba siempre de los instrumentos tratamos de traer el objetivo de aprendizaje que venimos trabajando con los estudiantes. Fíjense que acá está en primera persona, esto es de primaria. Describí, expliqué, justifiqué y el estudiante puede contestar sí o no. Pero como podría contestar sí y no necesariamente ocurrió, podemos pedirle de 1 o 2 afirmaciones que nos muestre una evidencia en su trabajo que muestre que efectivamente describió la erupción o justificó, etcétera, y tener una columna de retroalimentación como en cualquiera de las asistentes de la evaluación. Un cuestionario que tiene que ver con ayudar a desarrollar estas habilidades metacognitivas que aprendí. Le pedimos que elija algo que aprendió muy bien en lo que fuera y que busque un ejemplo. Pero viene la pregunta metacognitiva, que es cómo sabe que lo aprendió. Y la tercera, que también es metacognitiva, que le pedimos que le explique a un amigo que no vino hoy a clase, puede escribir, puede grabar un audio, puede diseñar un gráfico. Un pedacito de una rúbrica, en este caso la rúbrica quiere evaluar la capacidad de pensamiento, del desarrollo del pensamiento creativo, y entonces lo que hay acá son 4 niveles de calidad para dar cuenta de cómo el estudiante, cuál es la calidad del desarrollo del pensamiento creativo del estudiante. En las rúbricas no usamos nada de cantidad, de frecuencia, no usamos valoraciones que diga interesante, sino lo que hacemos es describir lo más detalladamente posible cómo ese estudiante ha desarrollado su capacidad de pensamiento creativo, ¿no? En el nivel experto, avanzado, iniciado o con cualquier categoría o cualquier escala que yo le quiera poner. Eh, con los niños de primaria, por ejemplo, trabajamos mucho construyendo con ellos las escalas de las rúbricas y entonces ponen escalas como requete buenísimo, buenísimo, y en la última le ponen ups o volver a empezar, o discuten entre ellos quiénes son los superhéroes y entonces el experto es alguno de los superhéroes de Star Wars y entonces le ponen en construcción conjunta y colectiva. Bueno, son como distintas maneras que intentamos que se apropien de todos los instrumentos. Les decía hace un ratito que la pregunta relevante hoy que nos plantean los investigadores es no solamente qué hizo bien o mal, sino qué hacer ahora y cómo avanzar. También los portafolios de aprendizaje. Los portafolios de aprendizaje no son solo para el nivel inicial, los portafolios son también para nivel primario, secundario y superior, porque si uno piensa en un portafolios en el nivel superior, va a ser una carpeta que va a contener, y si es digital, obviamente será en la computadora, que podrá tener 5 trabajos de los estudiantes, donde yo le puedo pedir que elijan sus 3 mejores producciones de la primera unidad que trabajaron y que justifiquen y expliquen por qué son esas 3 las mejores producciones. Y que incluyan 2 producciones que crean o que piensen que todavía tendrían que mejorar, ¿no? Y entonces los estudiantes construyen ese portafolio con esas ideas. En total ese portafolio va a tener 5 entradas y no las 100 o 50 que tienen, por supuesto, en el nivel inicial. Para ir cerrando, 2 cuestiones. La primera es retomar alguna de estas ideas desde el inicio, de búsqueda de una evaluación que sea transparente,
que sea coherente con la enseñanza, evaluamos de la misma manera que enseñamos y viceversa, una evaluación favorecedora de estudiantes autónomos, continua, porque estamos todo el tiempo revisando lo que estamos haciendo nosotros y los estudiantes tendrían que revisar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Orientadora, que no deje al estudiante solamente con el señalamiento de si lo hizo bien o lo hizo mal, sino que le ofrezca pistas, ideas, ejemplos que orienten la mejora, y una evaluación que esté siempre focalizada en hacia dónde queremos que el estudiante avance. Y siempre que hablamos de evaluación, nos quedamos pensando en la enseñanza, ¿no? Nos quedamos pensando en qué estamos haciendo en la enseñanza, cómo podemos mejorar la enseñanza, si este es el modo en que los estudiantes son evaluados, ¿no? Uno podría decir, miro la evaluación y entonces voy a mirar la enseñanza, o miro la enseñanza y voy a mirar la evaluación, buscando coherencia entre ambos procesos. Dejo aquí de compartir, eh, porque vieron, la cabeza de las personas tiene un límite también para tanta información. Bueno, los invito, excelente Rebeca, bueno, ya que has dado pie al inicio para establecer este diálogo, ¿sí? Con los presentes. No me han escrito por chat preguntas, pero bueno, los invito a plantear las consultas, preguntas, una reflexión como invitó al inicio Rebeca. ¿Los escuchamos? Buenas tardes. Hola, buenas Rebeca, tardes. un placer verlos. Bueno, igualmente, igualmente. Me parece muy interesante la evaluación con retroalimentación. Creo que es una mirada que lo que hace, digamos, es poder construir un aprendizaje conjunto con el otro, una mirada que, como vos decías, Rebeca, que tenga que ver con el aprendizaje colaborativo y sobre todo que tenga que ver con una mirada de mejora, una mirada que apunte hacia la mejora y también a valorar, como lo vimos en algunas otras materias en la licenciatura de gestión educativa, a mirar el error como un punto de partida en positivo, un punto que no significa en tener que etiquetar de que alguien va a llegar solo hasta ahí porque ha cometido un error, sino que valorar que realmente algunos alumnas o alumnos hacen un esfuerzo terrible para poder contestar a su forma, a su modo, o tal vez como decías vos, como les salió en el momento, porque en realidad lo que no tenemos que dejar de pensar es el contexto, es lo que trae el alumno, ¿no? Ese bagaje de enseñanza que tal vez no todos tienen esa posibilidad de tenerlo. Por ejemplo, cuando hablamos de un criterio muy importante, como por ejemplo el vocabulario. El vocabulario es algo que debemos fortalecerlo y es justamente a través de la lectura. A veces también hemos aprendido nosotros también como adultos que leer y decir, bueno, transcribir no significa que no haya un análisis crítico posterior, sino que tiene que ver con que también tenemos que incorporar conocimiento para después poder tener un análisis crítico rico en vocabulario, en fluidez en la oralidad y bueno, y seguir mejorando, como decías vos. Buenísimo, María. Es muy importante lo que traes en principio del tema del contexto y lo situado, ¿no? Nosotros no enseñamos ni evaluamos así en general, sino desde una perspectiva situada para entender la complejidad, además, porque no es nada simple tomar decisiones acerca de la evaluación. Justamente, bueno,
aquel alumno que hizo un montón de esfuerzo pero igual no lo logra y entonces ¿qué hacemos y cómo lo ubicamos? Aquel alumno que aparentemente no tiene que hacer nada de esfuerzo y le sale todo bien y entonces la pregunta también es cuáles son esos desafíos para estos estudiantes. Pero sobre todo esa construcción colaborativa que planteas y yo le agregaría sin perder la rigurosidad académica, ¿no? Porque no estamos hablando, porque cuando a veces hablamos de esto la gente dice, bueno, eso es facilismo, ¿no? Y entonces eso es que, no. Miren, el ejemplo que les daba antes de la inteligencia artificial, si yo quiero validar lo que me dice el chat, no lo puedo validar si yo no sé nada del tema. ¿Qué voy a validar? O sea, le pido algo al chat, el chat me lo da y yo digo, ay, qué bien. Para poder validarlo, tengo que saber del tema, ¿se entiende? Es decir, entonces, siempre cuidando que estamos hablando de aprendizajes profundos que queremos sostener, de aprendizajes rigurosos que queremos que nuestros estudiantes desarrollen, y no prestarnos a estas confusiones de que si yo retroalimento y acompaño, entonces estoy haciendo la tarea por el estudiante, ¿no? De ninguna manera. Y al revés, tampoco dejarlo decirle, tenés que mejorar, y ahí, ¿no? Arreglate, tenés que mejorar. Bueno, así que me parece que sí, ahí tenemos un lindo camino y un lindo recorrido para hacer con respecto a eso. Ahí levantó la mano Joaquín Jiménez y después hago una pregunta que estás haciendo docente del Instituto 115 de Varadero. Joaquín, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, Hola. Rebeca, es un placer compartir un espacio con vos y poder interactuar. Y hablando de las formas de evaluar y demás, nada, comentarte que justo tengo el último trabajo tuyo de abrazar la diversidad en el aula y qué importante es evaluar y a la vez evaluar en lo que es la diversidad, ¿no? Nada, quería aprovechar el espacio para ver si vos me podías hacer un comentario de con qué nos vamos a encontrar en este último trabajo tuyo. ¿Querés que te haga un resumen del libro? No, no. No, es una No, broma, en una la broma. evaluación. En la No, evaluación de la diversidad, ¿no? sí. Mira, es un libro que nos propusimos con Cecilia Cancio y con Mariana Ferrarelli de poner, por un lado, obviamente un marco teórico a la diversidad desde la perspectiva del aula heterogénea, ¿no? Desde las discusiones o debates de la inclusión de niños con discapacidad, sino de la diversidad que conformamos todos los que estamos en un aula, quien tiene alguna discapacidad, quien es tímido, quien le pasan cosas en su vida. eh, y es un libro que está lleno de ejemplos, porque siempre nos parece que solamente la teoría te deja a medio camino, como si solamente trabajaras con ejemplos te deja también a medio camino, y también con mucha inclusión de la tecnología, digamos, de cómo hoy la tecnología puede ayudar a la diversidad, justamente, el reconocimiento más allá de otras cuestiones. Eh, y fue un libro trabajoso en el sentido de que éramos tres, que si bien trabajamos juntas y tenemos miradas diferentes, lo que pasa siempre como dentro de un aula. A una le gusta más hacer una cosa, una tiene una mirada más sintética, la otra más analítica. Y fue un hermoso trabajo de construir de manera compartida, consensuada, trabajando con un Google Doc, que si algún día publicamos el Google Doc está lleno de colores, comentarios en esta ida y vuelta, al igual que uno en un aula intenta construir conocimiento, ¿no? Así que sí, ese es lo que pusimos adentro del libro, ¿no? Y muchos ejemplos de muchos docentes, no solamente ejemplos nuestros, sino tenemos allí muchísimos ejemplos de docentes que trabajan con esa mirada y que nos han compartido sus ejemplos y obviamente con su autorización hemos incluido ejemplos de todos los niveles educativos. Eso también, en eso también hemos pensado, que no sea solo para un nivel, sino que
abarque, y también algo para la formación docente. Así que ahí, en chiquito, algo del libro. Dale, buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, docentes del Instituto 115, que más allá del marco de la evaluación, pregunta algo respecto al nuevo régimen de educación secundaria, el nuevo régimen académico de educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Eso plantean qué opinión tenés vos, y yo tal vez, más que opinión, digo, qué reflexión podríamos plantear y cómo relacionarlo tal vez con evaluación, ¿no? El desarrollo de este nuevo régimen académico de educación secundaria. Sí. Miren, en principio yo nunca estuve a favor de la repetición, digo, ni en la escuela primaria ni en la escuela secundaria, porque volver a hacer lo mismo que supuestamente no hiciste o hiciste mal al año siguiente y encima fuera de tu marco de amigos, de pares, nunca me pareció que fuera una solución a los problemas de aprendizaje. Entonces, en principio diría, desde lo que está escrito, yo acuerdo en que haya otras maneras de resolver las dificultades de aprendizaje. Para mí la clave está, y eso no lo sabemos ahora, más allá de lo que esté escrito, hasta que no veamos cómo entra en funcionamiento, cómo es ese acompañamiento que se le va a hacer a los estudiantes, cómo son esas situaciones como de oportunidades que va a tener el estudiante, porque si solo le cambiamos el nombre y no es más repetición, pero va a ser más de lo mismo con otro formato, creo que no lo va a resolver. Yo tengo, digo, expectativa de que sí se pueda resolver, que sí se haga bien este proceso, de que un estudiante puede aprobar una materia, puede no aprobar la otra, y cómo se lo va a acompañar, pero creo que el foco debiera estar puesto en la función formativa, en el acompañamiento del proceso. Cuanto más acompañemos en el proceso, menos estudiantes van a llegar al final sin haber aprendido. Si solo el foco lo ponemos en estrategias del final, bueno, cuando no lo logró, entonces hacemos una actividad remedial, reparatoria o lo que fuere, me parece que nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Si el trabajo más fuerte, digo, si toda la fuerza humana, digamos, toda la energía, todos los dispositivos están en el trayecto, me parece que se va a lograr muchísimos mejores aprendizajes, ¿no? También me parece que repensar la cantidad de contenidos, la vinculación entre las disciplinas, me parece que cambiar la gramática de la escuela secundaria también es una deuda para todo el país, no solamente para la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, estoy a favor de esas ideas, ¿no? Después tendremos que ver cómo sucede esto en la práctica. Viviana Sorchili, levantó la mano. Viviana, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Rebeca, un gusto escucharte. Hola. Como siempre. Hola. Sí, gracias, docente de acá de San Antonio de Areco, colegas, buenas tardes. Bueno, me encantó mucho cuando te dijiste que evaluamos como enseñamos. Comparto totalmente. La verdad que escucharte siempre es un placer. Y creo que es un desafío enorme no solamente para los docentes, sino también para todos los equipos directivos, trabajar esta evaluación formativa y esta evaluación que tiene que ser de un trabajo colaborativo de toda una institución cualquiera de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un desafío enorme para no solamente los docentes, sino para los directivos, y como vos decís, atendiendo a los tiempos de cada uno de los estudiantes, pero para encontrar esa mejora en el aprendizaje. Bueno, simplemente saludarte, y como siempre, comenzamos, me acuerdo acá en San Antonio de Areco, con mi colega que te estamos escuchando, en el CIE, con todas las capacitaciones, así que un gusto como siempre. Bueno, gracias Viviana.
Nosotros, miren, hay muchas investigaciones que muestran que muchas veces los estudiantes fracasan cuando hay incoherencia entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Hoy pasa, no sé si mucho, pero pasa, quienes trabajan, por ejemplo, con ABP y después de trabajar con ABP toman una prueba escrita con 5 preguntas, ¿no? Y entonces uno dice, pero a ver, si estamos trabajando con una modalidad diferente de producción, de participación, de protagonismo de los estudiantes, ¿por qué tengo que tomar 5 preguntas para evocar información de memoria, ¿no? Y ahí es un claro ejemplo de la disociación entre cómo se enseña y cómo se evalúa, por eso es muy importante esa coherencia. Así que bueno, me alegro escucharlas y escucharlos y ver a varios del Colegio San Antonio con quienes estuve y ver que están aquí siempre atentas a seguir aprendiendo. Buenísimo. Bueno, hay otra pregunta que tal vez cerremos aquí, no sé, bueno, depende de Tato, los tiempos los vamos a ir manejando. Otra pregunta que te hacen, Rebeca, es cómo pueden prepararse a los docentes en las prácticas de la retroalimentación y la autoevaluación. Bueno, primero, todas estas prácticas de autoevaluación, de retroalimentación, en principio sepamos que son prácticas que hay que enseñarlas. Los estudiantes no vienen con esas prácticas en general. Entonces, enseñarlas significa explicar el sentido, para qué, por qué, cuándo las vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, modelar, mostrarles. Miren, un ejemplo muy lindo que nosotros hacemos a veces con los estudiantes en formación docente es modelamos una retroalimentación. Entonces, pedimos un estudiante voluntario que quiera que le demos la retroalimentación de forma oral y sentamos al resto de los estudiantes alrededor en una ronda para que vayan tomando nota de cómo nosotros estamos haciendo la retroalimentación, ¿no? Modelando. Y entonces después conversamos y los estudiantes, el profesorado dice, bueno, vemos que empezaste valorando esta fortaleza. Bueno, vimos que hiciste preguntas, pero no nos quedaron muy claras las preguntas, porque modelar forma parte de la formación del otro. Entonces, explicamos el sentido, modelamos, practicamos y fundamentalmente sostenemos en el tiempo. Si yo hago 2 autoevaluaciones durante el año, en total, no va a impactar en nada a los estudiantes. ¿Se entiende? O sea, no se van a apropiar de esa práctica, no les va a servir. O sea, si yo en lugar de 2 voy a hacer 10 autoevaluaciones en el año, los estudiantes van a ir apropiándose de ese modo de trabajar y obviamente si desde la institución hay coherencia, que no es que solamente el docente que quiso hizo, pero el otro no y el otro, si hay una construcción colectiva de los equipos docentes, de los equipos que pueden ser por áreas, por nivel, como quieran, donde van trabajando con esas prácticas. Por supuesto, uno no puede empezar con todas las prácticas juntas, de a poquito, sostener una. Digo, si yo decido que sea autoevaluación, voy a usar la misma autoevaluación a lo mejor todo el año. Y ustedes me dirán, no, pero ¿y qué más? Es un montón si vengo de un grupo que nunca hizo algo de eso, ¿se entiende? Porque entonces esas prácticas van a estar comprendidas, reforzadas, entendidas, practicadas, y entonces el docente que sigue con ese grupo, con esa materia, además, sobre eso poder decir, bueno, ahora agreguemos, además de la autoevaluación, agreguemos una retroalimentación con este instrumento, y ahora agreguemos, bueno, y así vamos a formar estudiantes, y lo mismo en la formación docente, exactamente lo mismo. No alcanza con enseñar teoría acerca de la evaluación formativa si no evaluamos a los futuros docentes de manera formativa, solo que vengan a una mesa de examen y le pedimos un tema de la unidad 1, un tema de la unidad 2 y un tema de la unidad 3. Y después le pedimos que vayan a la escuela y evalúen formativamente a sus estudiantes, ¿no? Entonces, esos son los modos en que uno
podría ser avanzar la evaluación formativa. Bueno, Rebeca, la verdad, otra vez agradecer. Ha sido realmente excelente escucharte, que nos ayude justamente a pensar y a revisar y a volver a reflexionar sobre estos temas. Gracias nuevamente por tu generosidad, por estar con nosotros, pero no queremos aprovecharnos porque de lo contrario no te podemos invitar más. No sé, Silvina es la vicerrectora de la universidad, no sé si querés decirle algo. Sí, por supuesto, profesor Bonillo. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Bueno, también quiero agradecerle a Natacha Guaridel, que es la persona que siempre está preocupada por estos temas que tienen que ver con la educación, con invitarnos a pensar. La verdad que nada, hay como varias cosas que rescaté de tu exposición, digo, y que nos invita a pensar, por lo menos en el ámbito universitario, la cantidad de prejuicios que tenemos que poner a trabajar. Desde que pensar otras modalidades de evaluación no implica resignar la calidad académica, la rigurosidad académica, de pensar que la calidad académica no tiene que ver con la extensión de los programas de las asignaturas, sino que por ahí es interesante buscar otras estrategias. Y creo que también la gran deuda pendiente es avanzar sobre el reconocimiento de saberes. Las universidades tenemos una deuda pendiente muy grande en relación al reconocimiento de saberes previos con los que llegan nuestros estudiantes, nuestras estudiantes a la universidad. Así que estamos, bueno, hoy a la tarde estuvimos intercambiando algunos comentarios con el secretario académico sobre la revisión de algunos de los dispositivos que implementamos en la universidad para mejorar el acompañamiento de nuestros estudiantes, sobre todo en los primeros años, así que estos aportes son sustanciales para que podamos pensar un poco más nuestras estrategias y nuestras herramientas de abordaje de determinadas problemáticas. Así que realmente un placer escucharte. Te cuento que hay un montón de estudiantes y personas graduadas de nuestra licenciatura en gestión educativa. Nada, voy leyendo los comentarios a medida que van apareciendo, algunas ya desde, algunas, bueno, que siempre son súper elogiosas con todas las actividades de la UNSADA, así que la verdad que, bueno, gracias por haber compartido estas reflexiones e invitarnos a reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la invitación y bueno, yo feliz de que estos temas estén en la agenda de todos ustedes y que sigamos pensando cómo podemos cambiar la evaluación, porque si cambiamos la evaluación, seguramente nuestros estudiantes van a mostrar sus aprendizajes de otra manera, van a entender que esto no es solamente sacar una buena nota, que por supuesto en la historia que venimos importa la nota, sino que están aprendiendo, que están pudiendo ser autónomos para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Así que muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a Natacha, con quien hicimos todo el intercambio para estar hoy aquí. Y efectivamente me voy a mi clase de maestría que está en el Zoom de aquí al lado, exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, un placer realmente haberte tenido, un placer haber compartido con vos este espacio y seguramente nos estaremos encontrando nuevamente en alguna oportunidad, ya sea de manera virtual o presencial, que reitero, nos encantaría tenerte aquí en nuestra universidad de manera presencial. Así que bueno, dejo abierto el puente, ¿sí?, para continuar trabajando.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar acompañando en este momento. Gracias.